Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Neslihan Atagul reveló finalmente su pasado oculto con Burak en ese polémico podcast? Quédate para escuchar la verdad. Amigos, hoy tenemos un tema que ha sacudido las redes sociales y ha dejado a todos los fanáticos de las telenovelas turcas con la boca abierta. Estamos hablando de un evento que nadie vio venir, pero que ahora está en boca de todos. La bella y talentosa Neslihan Atagul participó recientemente en un programa de podcast muy popular, y lo que sucedió allí ha cambiado todo lo que creíamos saber sobre su relación con el carismático Burak. Todo comenzó como una entrevista normal. Neslihan llegó al estudio luciendo espectacular, con una sonrisa que iluminaba la habitación, dispuesta a hablar de sus nuevos proyectos y de su carrera. El ambiente era relajado, las luces eran suaves y el presentador comenzó con preguntas sencillas sobre su rutina diaria y sus secretos de belleza. Pero, como en toda buena historia de drama y pasión, la calma no duró mucho. De repente, la conversación tomó un giro inesperado hacia los asuntos del corazón y, más específicamente, hacia los nombres que han marcado su vida. Fue en ese momento preciso cuando el nombre de Burak salió a la luz. La tensión en el estudio se podía cortar con un cuchillo. Los testigos dicen que hubo un silencio profundo antes de que Neslihan respondiera. Ella no evadió la pregunta, ni dio una respuesta preparada por su equipo de relaciones públicas. No, amigos, ella habló desde el corazón. Neslihan miró fijamente al presentador y, con una voz que temblaba ligeramente por la emoción, dijo unas palabras que ya se han vuelto virales. Ella confesó, Burak nunca fue solo un compañero de trabajo para mí, él representaba un capítulo de mi vida que nunca pude cerrar del todo. Imaginen el impacto de estas palabras. Durante años, hemos especulado, hemos visto sus miradas en la pantalla y hemos soñado con que esa química fuera real. Y ahora, en este podcast, Neslihan nos da la pieza del rompecabezas que nos faltaba. Ella continuó explicando cómo, durante los rodajes, vivieron momentos de intensa cercanía que iban más allá del guión. Según sus propias palabras, había días en los que el mundo exterior desaparecía y solo existíamos nosotros dos en ese set, compartiendo secretos que nadie más conocía. Esta declaración ha hecho que los fans se pregunten qué pasó realmente entre ellos. ¿Hubo un romance secreto que se mantuvo oculto por el bien de sus carreras? Todo apunta a que sí. La narrativa que Neslihan construyó durante la entrevista fue la de un amor imposible, lleno de obstáculos y de sentimientos no dichos. Pero la historia no termina ahí. Lo más impactante fue cuando el presentador le preguntó si todavía pensaba en él. Neslihan hizo una pausa larga, tomó un sorbo de agua y, con una honestidad brutal, respondió, a veces, cuando escucho una canción triste o paso por los lugares donde grabamos juntos, su recuerdo vuelve a mí con fuerza. No se puede borrar a alguien que te enseñó tanto sobre el amor y el dolor. Estas palabras han resonado en los corazones de todos nosotros. Nos muestran a una Neslihan vulnerable, humana y, sobre todo, sincera. No está tratando de crear un escándalo, simplemente está compartiendo su verdad. Y esa verdad incluye a Burak en un lugar muy especial. Además, se revelaron detalles sobre cómo se comunicaban fuera de cámaras. Al parecer, tenían un código secreto, pequeñas señales que solo ellos entendían. Neslihan mencionó entre risas melancólicas, si él llevaba una camisa azul, yo sabía que estaba pensando en mí. Eran juegos tontos, pero para nosotros significaban todo. Esos pequeños detalles son los que hacen que esta historia sea tan fascinante. Nos permite ver la intimidad que compartían, lejos de los flashes de los paparazzi y de las miradas curiosas del público. Por supuesto, ahora todos se preguntan, ¿cómo reaccionará Burak a estas declaraciones? Hasta ahora, él ha mantenido silencio, pero fuentes cercanas dicen que está conmocionado por la franqueza de Neslihan. ¿Sabía él que ella sentía todo esto? ¿O se está enterando al mismo tiempo que nosotros? La posibilidad de una respuesta por parte de él mantiene a todos en vilo.
Imaginen si él decide ir al mismo podcast para dar su versión de los hechos. Sería el evento del año. Pero volvamos a Neslihan y su valentía. No es fácil sentarse frente a un micrófono y abrir tu corazón de esa manera, sabiendo que millones de personas te juzgarán. Ella dijo en otro momento de la entrevista, no me arrepiento de nada de lo que vivimos, porque cada lágrima y cada sonrisa con Burak me hicieron la mujer que soy hoy. Es una declaración poderosa de autoaceptación y de respeto por el pasado. Nos enseña que las relaciones, incluso las que no terminan como esperamos, son lecciones valiosas. El podcast ha batido récords de audiencia en pocas horas. Los comentarios están llenos de apoyo para Neslihan y muchos fans están pidiendo a gritos un reencuentro. ¿Es posible que estas declaraciones abran la puerta a una segunda oportunidad? En el mundo del espectáculo, nunca se puede decir nunca. Tal vez, solo tal vez, este sea el primer paso para que Burak y Neslihan se acerquen de nuevo. La química que tienen es innegable, y está claro que los sentimientos, aunque transformados, siguen ahí. Neslihan cerró el tema en el podcast con una frase que nos dejó a todos pensando, el destino tiene formas curiosas de unir a las personas, y si algo tiene que ser, encontrará su camino de regreso a ti. ¿Fue esto un mensaje directo para Burak? ¿Le está diciendo que la puerta no está completamente cerrada? Solo el tiempo lo dirá, pero por ahora, nos quedamos con la emoción de saber que esa historia de amor que vimos en la pantalla tenía raíces mucho más profundas en la realidad de lo que imaginábamos. Amigos, esta noticia es de última hora y los detalles siguen saliendo. Analizar cada palabra de Neslihan nos lleva a la conclusión de que Burak dejó una huella imborrable en su alma. No fue un simple coqueteo, fue una conexión de almas. Y verla hablar de ello con tanta madurez y nostalgia es conmovedor. Nos recuerda que las celebridades también sufren por amor, también tienen recuerdos que los mantienen despiertos por la noche y también sueñan con lo que pudo haber sido. Este podcast no fue solo una entrevista, fue una terapia, una confesión y, quizás, una llamada de atención. Estamos ante uno de los momentos más sinceros en la historia de la farándula turca. No hubo guiones, no hubo mentiras, solo la pura verdad de una mujer que decidió no callar más sus sentimientos. Y eso, queridos seguidores, es algo que debemos aplaudir. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes de todo esto. Esta historia nos ha tocado el corazón a todos y sé que ustedes tienen opiniones muy valiosas. Quiero leerlos en los comentarios. ¿Creen que Burak debería responder a estas declaraciones y contar su lado de la historia? ¿Piensan que todavía hay una oportunidad para que el amor renazca entre ellos después de tantos años? Y la pregunta más importante, ¿creen que Neslihan hizo bien en revelar estos secretos íntimos en un podcast público? Por favor, dejen sus opiniones abajo, los estaré leyendo a todos. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización de este drama que apenas comienza. Hasta la próxima.